Ezequiel capítulo 18, versículo 21. Lleva por título: El camino de Dios es justo. Amén. Dios bendiga, ¿cierto?, a cada hermano, ¿cierto?, que ha podido dar el día de hoy, ¿cierto?, escuchar amén. palabras del Señor. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Priscila, junto con su madre, ¿cierto?, que le podemos ver, ¿cierto?, dentro de la casa del Señor. Sí, Señor. Dios, ¿cierto?, nos vaya fortaleciendo, ¿cierto?, los unos con los otros. Orando, ¿cierto?, pidiendo, ¿cierto?, por cada hermano que nos vemos, aunque a veces nos cuesta, ¿cierto?, a veces no nos acordamos de todos los hermanos, pero Dios conoce, ¿cierto?, el corazón de cada uno por quién pedir. Amén. Si ya bien encontraron la palabra, ¿cierto?, le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío?, dice el Señor, dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Mas si el justo se apartare de su justicia, y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le será tenidas en cuenta por su rebelión, con que prevaricó, y por el pecado que cometió por ello morirá. Y si dijere: no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo morirá. Y apartándose el impío de su iniquidad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Dios bendiga, ¿cierto?, hasta ahí la porción de la palabra. Amén. Padre amado, en esta hora, Dios mío, mi Señor del cielo, vamos ante tu presencia, Padre amado, que usted vaya, Dios mío, limpiando, Dios mío, nuestros pensamientos, nuestro corazón, Padre de la gloria, Padre amado, Dios mío, para recibir su palabra, mi Señor del cielo. Vaya usted, Dios mío, guiando, Dios mío, nuestros labios, mis pensamientos, Padre amado, Dios mío, todo aquello que pueda ser, Dios mío, Padre amado, espíritu de turbación, Dios mío, de mi mente, de mi corazón, mi Señor del cielo, sea reprendido en esta hora, mi Señor amado, Padre de la gloria. Llévate toda murmuración, Dios mío, Padre amado, de nuestra vida, de tu pueblo, mi Señor amado, para poder estar atento a tu palabra, mi Señor del cielo. Todo esto, Dios mío, te lo rogamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Mis hermanos, cierto, dicen, lleva por título: el camino de Dios es justo. Todos creemos, cierto, que Dios es justo, cierto, en su inmenso amor y misericordia en nuestra vida. Pero yo creo que a más de algunos, cierto, algún amigo, cierto, algún familiar, cierto, nos ha dicho de que Dios no es justo. Si fuera justo, muchas veces el mundo se pregunta, cierto, ¿por qué existen los enfermos? Si fuera un Dios justo, cierto, ¿por qué se muere nuestra familia? Muchas veces el mundo nos pregunta, cierto, y se hace esa pregunta, cierto, y muchas veces esta pregunta viene con un poco de rencor, con un poco de ira. Porque así ve el mundo a Dios muchas veces, como un Dios injusto. Pero aquí el Señor nos enseña, cierto, a través de su palabra, cierto, dice que su caminar, dice que el camino de Dios es justo. Y ese es el camino que nosotros buscamos. Un camino lleno de justicia, cierto, para sus hijos. Para aquellos, cierto, que hacen su voluntad. Dice: mas el impío, dice, si se apartase de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Mas todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. ¿Cierto? Por desconocimiento, ¿cierto?
Aquí dice que el impío, ¿cierto?, hace muchas cosas mal, ¿cierto? Y eso es lo que el mundo ve muchas veces, que cuando el injusto, ¿cierto?, el impío, ¿cierto?, se convierte al Señor, es allí donde muchas veces somos cuestionados, como cristianos, como hijos. Porque nosotros, ¿cierto?, dice, más él dice, que le será, ¿cierto?, concedido, ¿cierto?, el derecho de justicia. Porque Él se apartó de todas sus transgresiones. Muchas veces nosotros podemos ver que el mundo puede repudiar muchas veces a aquellos que han estado en la cárcel. Pero Dios tiene el poder, ¿cierto?, de perdonar, ¿cierto?, a aquel que roba, a aquel que mata. Porque Él es el único, ¿cierto?, que hace justicia y que perdona, dice, todas nuestras rebeliones. Nosotros como hermanos muchas veces, como hombres, como carne, ¿cierto?, vamos a cuestionar también muchas veces nuestra vida. Muchas veces en nuestra vida también va a venir la murmuración. Pero Dios, ¿cierto?, nos libre de eso. Porque esas son todas nuestras rebeliones, ¿cierto? Dentro de las rebeliones que están dentro del pueblo de Dios, muchas veces viene también, ¿cierto?, la murmuración, la ira, la contienda, ¿cierto?, el poder hablar de nuestros hermanos. Dios nos ayude, ¿cierto?, para que nosotros también no nos sea considerado, ¿cierto?, aquellas transgresiones delante de nuestro Señor. Dice, quiero yo, dice, la muerte del impío. Dice Jehová, el Señor nos hace una pregunta, si Él quiere la muerte del impío. Al contrario, por algo vino nuestro Señor, ¿cierto?, a la cruz. A poder, ¿cierto?, a poder ser el sacrificio, ¿cierto?, perfecto por nuestros pecados. Por eso el Señor aquí nos pregunta, dice, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. No vivirá, dice, si se apartare de sus caminos. Ciertamente nosotros podemos creer, ¿cierto?, y dar testimonio que sí, viviremos, ¿cierto?, por fe, por la gracia del Señor, ¿cierto? No hemos sido consumidos, dice la palabra de Dios, Señor, en nuestras rebeliones, en nuestras malas obras, dice la palabra del Señor. Mas si el justo, dice, se apartare de su justicia y cometiere maldad e hicieran conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Nuevamente nos hace una pregunta. Si nosotros nos apartáramos, en nosotros muchas veces, ¿cierto?, ya está el conocimiento. Está el conocimiento del bien y el mal. Porque el Señor, ¿cierto?, vino a abrir nuestros ojos. Amén. A mostrarnos su palabra, lo que Él quiere. Que Él quiere, ¿cierto?, querer lo mejor para su pueblo. Un claro ejemplo, ¿cierto?, de rebelión, ¿cierto?, de rebeldía, es el pueblo de Israel. Aún así el Señor, ¿cierto?, habiéndolo sacado, ¿cierto?, de esclavitud, de servidumbre, ¿cierto?, de Faraón, aún así, ¿cierto?, murmuraba. Murmuraba, ¿cierto?, y le preguntaba, ¿cierto?, muchas veces, ¿cierto?, a Moisés que mejor le hubiera sido estar, ¿cierto?, en casa de Faraón, donde ellos tenían, ¿cierto?, para ellos era mejor, ¿cierto?, porque tenían comida, ¿cierto?, a lo mejor techo, pero estaban en esclavitud. Así es. Para eso el Señor, ¿cierto?, nos ha llamado, para ser libres, ¿cierto?, de todo delito, todo pecado, muchas veces, que hay en nuestras vidas. Pero el Señor vuelve a preguntar nuevamente y le dice que si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Dice claramente, ninguna de las justicias que hizo le será tenida en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Asimismo decía el proverbio que decía nuestra hermana, en el proverbio 8, cuando hablaba en el salmo devocional, decía, bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando, dice, a las postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Sí, Dios nos bendiga, ¿cierto?, que nosotros podamos alcanzar, ¿cierto?, día a día, velando, dice, a las puertas, sí, para que podamos hallar, ¿cierto?, alcanzar el favor de Dios y hallar la vida eterna, dice la palabra del Señor. Dice, mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Nosotros creemos, ¿cierto?, en nuestro corazón decir amar al Señor. Pero muchas veces nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestra boca nos hace que nos apartemos del Señor. Que aborrezcamos muchas veces su palabra, porque la conocemos. Y aún así cometimos transgresiones. Sí, como el pueblo del Señor, ¿cierto? Sí, Señor. Que también, ¿cierto?, se rebeló contra Dios. Amén.
aún sabiendo, ¿cierto?, que Dios quería que fuera un pueblo apartado, ¿cierto? Hizo imágenes con oro, ¿cierto?, el becerro. Todos conocemos la historia. Sí, amén. Pero aún así, ¿cierto?, en nosotros como pueblo está la rebeldía. Pero Dios quiere, ¿cierto?, que nosotros podamos amar su palabra, podamos amar, ¿cierto?, sus leyes, lo que Él un día prometió, lo que Él un día estableció. Por eso, ¿cierto?, día a día venimos a la casa del Señor para que nosotros podamos enmendar nuestro caminar, para que nosotros podamos reconocer, como decía el pastor el otro día en la predicación, como David, ¿cierto?, que él ante el pueblo, ¿cierto?, se ponía por ejemplo, Sí, amén. declaraba sus rebeliones. Dios quiere que día a día nosotros también podamos declarar estas rebeliones, para que también, ¿cierto?, no nos podamos apartar de su justicia. Sí, amén. Si bien es cierto, el Evangelio, ¿cierto?, no es por oro, pero Dios quiere que nosotros también podamos, no un día, ¿cierto?, reclamarle al Señor, ¿cierto?, como muchos lo han hecho. Señor, ¿cierto?, yo en tu nombre, ¿cierto?, predicaba, echaba fuera demonios, ¿cierto?, para que el Señor, ¿cierto?, un día no nos pueda decir, apartados de mí, ¿cierto?, obradores de maldad. Amén. Que podamos, ¿cierto?, andar conforme a su palabra, conforme a los estatutos, dice el Señor, para que no podamos ser apartados. Para que un día, ¿cierto?, podamos estar con nuestro Señor. Dice, si dijereis, no es recto el camino del Señor. Oíd ahora, dice, casa de Israel, no es recto mi camino, no son vuestros caminos torcidos. Creemos, ¿cierto?, en nuestro corazón, como hombres, ¿cierto?, que nuestro caminar es perfecto, es recto, pero muchas veces no es así. Es apartado, ¿cierto?, del Señor. Y el Señor nuevamente nos vuelve a preguntar, dice, no es recto mi camino, pero el Señor conoce nuestra vida, conoce nuestro caminar. Por eso dice, no son vuestros caminos torcidos. Así es muchas veces nuestra vida. Amén. Aún estando dentro de la casa de Dios, nuestros caminos son Dios. torcidos, son apartados. Pero cierto, Dios quiere, cierto, que con nuestra boca nosotros confesemos día a día nuestras Amén. rebeliones. Así es, Señor. En Oseas, capítulo 14, dice, versículo 4, dice, yo sanaré sus rebeliones, los amaré por pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como en el Líbano. Imagínense, mis hermanos, el Señor nos dice que Él sanará, dice, nuestra rebelión. Gloria a Dios. Porque Él nos ama, dice. Y solamente, dice, de pura gracia. Por gracia, dice la palabra del Señor, soy salvo. Amén. Solamente por la gracia. Gracias, Muchas Señor. veces no merecemos la gracia del Señor, pero aún así dice la palabra del Señor que Él renueva, dice, su misericordia día a día. Es inmenso en misericordia nuestro Señor. Amén. Dios nos está ayudando día a día. Amén, amén. Sí, Señor. Dice en Ezequiel, dice capítulo 33, también nos habla de que el camino de Dios es justo. Dice si el impío, dice, restituyere la prenda, devolviere lo que hubiera robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. También Dios nos enseña, cierto, también a caminar en la vida. Cierto, estamos en un mundo, cierto, también hecho por leyes terrenales. Dios también nos enseña también hasta en esa área que nosotros también debemos respetar las leyes terrenales, pero por sobre todo a Él, para que podamos, cierto, un día, cierto, alcanzar esta corona incorruptible, cierto, y de vida eterna. Dice, si el impío restituyere la prenda, lo devolviere lo que hubiera robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Ahí nos habla otra vez, cierto, de los estatutos de la vida, pero también primeramente nos habla de los estatutos, cierto, que es su palabra, las leyes, lo que Él entregó a su pueblo, para que pudiera caminar, cierto, en camino recto. Dios nos ayude, cierto, a que podamos día a día, cierto, a caminar y poder demostrar de que Dios, caminar con Dios, es un camino justo, que Él nos va a ayudar, cierto, aunque podamos ser oprimidos, cierto, Él nos va a llevar, cierto, en victoria donde quiera que vayamos. Apartándose el justo de su justicia, apartándose el justo de su justicia
y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Aquí hay dos grandes ejemplos, mis hermanos. Uno con conocimiento y uno sin conocimiento. Dios quiera, cierto, que nosotros podamos también llevar esta palabra, cierto, a aquellos que están en desconocimiento de ella. Para eso el Señor nos trae. Para poder llevar la palabra, porque Él no quiere que nadie se pierda. No quiere que nadie se pierda. Dice la palabra del Señor en 1 de Samuel, capítulo 15. Porque como pecado, dice, la adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la abominación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Para que no seas rey, ¿cierto? Esta fue la palabra que le entregó el Señor, ¿cierto?, a Saúl. Cuando desechó la palabra del Señor, el consejo. Imagínense, mis hermanos. Fue apartado el Señor de él. Yo creo que ninguno quiere que Dios pueda apartar su mirada de nosotros. Porque en Cristo, ¿cierto?, tenemos la paz, la tranquilidad, tenemos la justicia, ¿cierto? Lo que nosotros muchas veces queremos. Pero la justicia de Dios muchas veces es terrible cuando nosotros vemos la mano de Dios, ¿cierto? Aquellos que nos han hecho el mal, han hablado, han murmurado sobre nosotros. Pero nosotros tenemos un Dios justo. Dios quiere, cierto, que nosotros podamos hacer lo que Él nos manda, lo que Él quiere. Este rey, cierto, se apartó del consejo del Señor. El Señor lo mandó a hacer algo. Y él, en su corazón, pensó que había hecho lo correcto. Pero también se apartó. No hizo conforme a lo que el Señor le había pedido. Así somos nosotros muchas veces. El Señor nos manda a hacer cosas, porque demanda además de nosotros. Pero nosotros muchas veces hacemos lo contrario. Nos quedamos dormidos. Dice la palabra del Señor, dice un poquito más arriba, dice: y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ahí está, cierto, la respuesta. Muchas veces Dios eso quiere de nosotros, que podamos prestar atención, cierto, a la obediencia. Eso quiere el Señor de nosotros, la obediencia, más que sacrificio. Creemos nosotros muchas veces que llegando a la casa del Señor hacemos todo por nuestro Dios, y no es así. Dios demanda de nosotros la obediencia. Amén. ¿Cierto? El sometimiento, que nos podamos someter, ¿cierto?, tanto a las leyes terrenales como a las leyes celestiales, lo que está escrito. Y eso es lo que nos cuesta a nosotros como hombres: sometimiento, someternos a nuestros pastores, someternos a aquellos que van por cabeza. Y es una realidad en nuestro corazón. Y viene también, y junto con ellos, ¿cierto?, vienen muchas cosas. Viene la murmuración, viene el enojo, viene la ira, la contienda, y lo que nos lleva a pelear como hermanos. Y eso es lo que muchas veces, yo considero que es bueno. Es bueno, ¿cierto?, cuando Dios nos confronta muchas veces a través de su palabra. Amén. Amén, así es, Señor. Y eso es lo que nos hace a nosotros como cristianos, poder recapacitar y decir: Señor, tu palabra dice esto, tu palabra me enseña esto. ¿Por qué mi corazón, por qué mis pensamientos, por qué mi vida se aparta de ti? ¿Por qué nuestras rebeliones están en contra de ti, Señor? Si yo te amo, yo quiero que usted pueda hacer obra, prodigio, milagro en mi vida. Pero Dios quiere, cierto, el sometimiento, la obediencia, que nos apartemos para Él, más que cualquier sacrificio. Porque la palabra del Señor dice que aunque lo hiciéramos todo por nuestro Dios, siervos inútiles son. O sea, imagínense, inútiles ante los ojos de nuestro Señor. Muchas veces
Nosotros creemos que algo que no nos sirva en la casa es algo inútil, ¿cierto? Y lo desechamos. Pero nuestro Señor no es así. Nuestro Señor no nos desecha. Al contrario, Él viene, los lava, los limpia, nos restaura. Sí, mi Dios. Para que nosotros podamos, ¿cierto?, ser vaso útil. Para que el Señor nos pueda usar. Para que el Señor nos pueda usar, ¿cierto?, donde quiera que vayamos. Pueda estar en nosotros, ¿cierto?, esta obediencia. Y dar testimonio de que los caminos del Señor son rectos. Que alabamos un Dios de amor. Un Dios de misericordia. Un Dios que puede transformar la vida de aquel, ¿cierto?, que está en la impiedad, dice la palabra del Señor. Así es, Señor. El Señor el otro día nos decía, ¿cierto?, y nos recalcaba que el enemigo de eso muchas veces viene a nuestras vidas a recalcarnos lo que nosotros éramos antes de que nosotros conociéramos al Señor. Sí. Pero Él nos perdonó. Amén. Él perdonó, ¿cierto?, y Él nos acuerda de nuestros pecados. Sí, amén. Y así lo hace día a día. Él nos acuerda, ¿cierto?, de nuestras rebeliones. Lo que hacíamos en desconocimiento de la palabra del Señor. Y aún así, con conocimiento, también muchas veces, dentro de la casa del Señor lo hacemos. Pero el Señor, ¿cierto?, nos renueva, nos perdona. Dios quiera, ¿cierto?, que nos podamos, ¿cierto?, día a día volver de nuestro mal caminar. Y no poder volverlo a hacer. Porque por algo el Señor viene a aconsejarnos día a día. Mire, ¿sabe qué? En el Salmos 103 el Señor nos muestra su amor y su benevolencia para nuestras vidas. Dice en el Salmo 103, dice, del versículo 2, dice: bendice mi alma a Jehová y no olvide ninguno de tus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Amén. El que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Dios bendiga, ¿cierto?, todo este favor, lo que tiene el Señor para nosotros. Amén. De lo que muchas veces nosotros nos olvidamos, en nuestra soledad, en nuestra tristeza. Nos olvidamos de todo lo que Dios tiene bueno para nosotros. Imagínense, no nos ha pagado conforme a nuestras rebeliones ni nuestros pecados. Pero ¿cómo somos nosotros cuando se equivoca el hermano? Lo contrario. Lo cortamos con un hacha, ¿cierto? No, el que me la hace, me la paga. Pero Dios no es así. Amén. No nos paga, ¿cierto?, de la misma forma que paga el hombre, que paga la mujer. Con ira, con tiendas, como lo decía. Esas son las rebeliones que más sobresaltan en el humano, en nosotros como carne. ¿Cierto? Nos ponemos mal los unos con los otros. Pero Dios, ¿cierto?, dice que su misericordia, ¿cierto?, es grande, como la altura de los cielos. Gracias, Señor. Así de grande, ¿cierto? En la misericordia del Señor dice que engrandeció, dice, su misericordia sobre los que le temen. Que Dios, ¿cierto?, que en nuestras vidas, ¿cierto?, en nuestro corazón pueda estar el temor del Señor. Que aborrezcamos el mal, ¿cierto? Como decía el Salmo. Todos los que aborrecen, todos los que me aborrecen, dice el Señor, aman el amor. Nosotros, ¿cierto?, estamos aquí, dice, por una vida eterna. Dios bendiga, ¿cierto?, esta porción de su palabra. Amén. Para que podamos llevarla, ¿cierto?, donde quiera que vayamos, ¿cierto?, podamos poner en alto, ¿cierto?, el nombre del Señor. Y a todos aquellos, ¿cierto?, que muchas veces creen que Dios es un Dios malo, es un Dios cruel, un Dios injusto. Pero el Señor nos enseña a través de su palabra, dice, que el camino de Dios
es justo, porque Él quiere llamar nuestra atención, Sí, que amén. podamos arrepentirnos, ¿cierto?, de nuestro mal caminar. Eso es lo que dice la gente hoy en día. Yo creo que, bueno, a mi madre alguna vez yo he escuchado eso, de la gente dice que Dios, si Dios es un Dios de amor, ¿por qué los pequeños son malos? Pero Dios solamente, ¿cierto?, conoce el porvenir de su vida, Sí, amén. conoce el porvenir de mi vida, porque Dios, ¿cierto?, también quiere lo mejor para sus hijos, quiere algo bueno para su pueblo. Así cuando lo sacó de la esclavitud, Él siempre quiso lo mejor. Sí, amén. Pero Israel, ¿cierto?, su pueblo escogido, su nación santa, fue un pueblo rebelde. Pero aún así, ¿cierto?, el Señor lo apartó, dice que Él no dejó para siempre su enojo, su ira. Que Él sanó sus rebeliones porque los ama solamente por gracia. Amén. Por gracia, ¿cierto?, somos salvos y debemos creerlo en nuestro corazón. Amén. Que podamos creer, ¿cierto?, día a día a la palabra del Señor. No aquello, ¿cierto?, que el enemigo viene a poner a nuestras vidas, a nuestros pensamientos. Que esa es la lucha constante de nuestra vida. Que el Señor, ¿cierto?, pueda poner en nosotros, ¿cierto?, ese espíritu de valentía, de creer. Que sea de nosotros también, ¿cierto?, echada afuera, ¿cierto?, toda incredulidad de Sí, nuestra vida. amén. Sí, Señor. Para que podamos, ¿cierto?, seguir confiando en nuestro Señor, animar los unos a los otros, a aquellos que se han quedado en el camino, a decirles, ¿cierto?, que Dios los ama, que Dios los espera, que en su justicia, ¿cierto?, Dios también va a hacer justicia a sus vidas. Bendito Dios. Porque así a lo mejor muchos han puesto la mirada en el hombre y es por eso que se han quedado. No han puesto, ¿cierto?, la mirada en Dios, la mirada en su palabra. Que día a día, ¿cierto?, el Señor nos enseña, que podamos tener, ¿cierto?, este conocimiento y nos apartemos, ¿cierto?, de nuestras iniquidades, de nuestra rebelión y lo confesemos con nuestra boca. Bueno, mis hermanos, esta ha sido su palabra, ¿cierto? Y esperando, ¿cierto?, que día a día el Señor, ¿cierto?, se agrade, ¿cierto?, de nuestra buena predisposición de alabar su nombre. Amén. Y que le amemos por sobre todo, Amén. que le amemos. Dios bendiga a nuestro hermano Yerko.